Unos ejemplos de hallar la matriz scattering para los parámetros S de una línea de transmisión sencilla. En este caso sería un atenuador de onda. Y vamos a hacer unos tres ejercicios. El primero es con tres componentes resistivos. El segundo con dos resistivos y un capacitivo para más o menos entender el análisis, que es muy parecido, solo que con números complejos. Y ya. Y el tercero, bueno, que de hecho es el segundo, el capacitor lo vamos a dejar para el final. El segundo va a ser encontrar los valores de la matriz, perdón, del arreglo de resistores, una vez que tengamos nosotros ya los parámetros de scatter. Es decir, el primer ejemplo es de un circuito, hallar los parámetros de scatter, y el segundo de los parámetros de scatter al circuito, y el tercero de nuevo con circuito, pero con componentes reactivos. Así que bueno, comenzamos. El circuito en cuestión, a parecer, es meramente resistivo. Tenemos un resistor de 20, de 10 y de 15 ohmios. También nos dice que tenemos una impedancia de salida, o ZO, por así decirlo, entre los terminales C y D de 50 ohmios. Ahora, ¿cómo analizamos esto? ¿Cómo funciona el parámetro de scatter? Pues hay que acordarnos de la matriz V menos, V1 menos, V2 menos es igual a el parámetro de scatter 1, parámetro de scatter 2, 1, el parámetro scatter, no me equivoqué, que ya está seguro de esto. Fila 1, columna 2. Parámetro scatter 2, 1, parámetro scatter 2, 2. Fila por columna. Y acá tenemos B1 más y B2 más. ¿Y qué significa esto? Pues si tenemos un signo positivo en los voltajes, significa que es de entrada, por así decirlo, que es el positivo. Sería que entonces más menos, y acá sería menos más. Acá tenemos mi voltaje 1 y aquí mi voltaje 2. También tenemos mi impedancia de entrada, Zin 1, y mi Zin 2, o bueno, Zout, como quieran llamarlo. Todo esto es lo que tenemos que en nuestro circuito. Tenemos voltaje de entrada, salida, tenemos en realidad una fuente en V1, tenemos una pérdida en V2, mi impedancia de entrada es como si colocara un multímetro entre los terminales C-B, y mi impedancia de salida es lo mismo, pero colocando el ohmímetro entre los terminales C-D. Vamos a profundizar un poco más. S11 es la relación del voltaje 1, es negativo arriba, positivo abajo. Cuando el voltaje positivo en 2 es 0. Esto es lo mismo que el coeficiente de refracción 1, es decir, del coeficiente de refracción de la señal 1, voltaje 1, que es cuando el voltaje 2 es 0. Sabemos que la fórmula del coeficiente de refracción es la impedancia de entrada menos la impedancia de salida, que sabemos que es nuestra carga, que es 50 ohmios, sobre la impedancia de entrada más la impedancia de salida. Y esto es cuando ZO está en el puerto 2. Si esto fuera al revés, por ejemplo para S22, que tendríamos voltaje 2 sobre voltaje 2 más, cuando el voltaje 1 más es 0, sería coeficiente de refracción en el terminal 2, que es cuando la impedancia de salida 2, que es esta de acá, menos la impedancia de salida, que es esta de acá, sobre la impedancia de entrada 2 más la impedancia de salida, cuando la impedancia de salida está conectada en el terminal 1. Básicamente, S1 es hallar el coeficiente de refracción entre los terminales AB, S11, S22 es el coeficiente de refracción entre los terminales C y D, y de ahí tenemos los interesantes, por así decirlo, que es S12, que es voltaje 1 menos sobre voltaje 2 más. Arriba es menos, abajo es más. El 1 es arriba, el 2 es abajo. Cuando el voltaje 1 más es igual a 0. Siempre hay que tener este teorema de superposición en juego. ¿Cómo hallamos esto? Pues es básicamente una ganancia. Tenemos que hallar un voltaje aquí intermedio, VA, cuando tengamos nuestra carga de salida, y como si fuera pues un simple divisor de voltaje, hallar la ganancia, o en este caso atenuación que va a tener esta red. Del lado 1 del lado V1 al lado V2. Y lo mismo del lado V2 al lado V1. Solo hay que tener en cuenta que cuando analicemos lo mismo, pero para S21, ya que tengamos V2 más, ya que tengamos V1 menos, no, perdón, esto siempre es arriba menos. Acá tengamos V2
2 menos, ¿dónde está mi lapicero? Menos, baja más, acá con V2 igual a 0, V más. Hay que tener en cuenta que para este problema de acá, mejor dicho, para el primero tenemos acá un voltaje de entrada 0, o sea que acá tenemos nuestra resistencia, y acá es el voltaje de entrada, del lado derecho. Así que se invierte, por así decirlo, la polaridad. Tenemos acá más, acá tenemos menos, acá tenemos menos, acá tenemos más. Así que calcularlo. Hay como si fuera análisis circuital, acá tenemos nuestra Tierra, siempre hay que tener el positivo de entrada, donde no es la Tierra, naturalmente, sino va a salir todo negativo. Y acá no hay cambio de fase. Bueno, eso ya lo vamos a ver en un minuto cuando hagamos la explicación detallada uno a uno. Ahora solo quería que se defina más o menos cómo vienen estos, que es súper sencillo de recordar. Siempre el 1, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 2, 2. El primer número va arriba, el segundo número se queda abajo. Arriba siempre es negativo, abajo es positivo. Y el que no estamos usando lo igualamos a 0 para tener el término de superposición. Y bueno, pues básicamente sería todo eso. Ahora vamos a hallar el parámetro S11 en una nueva pestaña. Bueno, me salté uno. Ya, teníamos que el parámetro S11 era el coeficiente de refracción en la entrada 1 cuando nuestra carga estaba en el puerto 2. Es decir, Z in 1 menos ZO sobre Z in 1 más ZO. Así de sencillo. ¿Cómo calculamos Z in? Pues vamos a volver a traer nuestra red acá. Ya bueno, tenemos acá 20, 10 y 15. No son los resistores más bonitos que haya. Ya, creo que así está un poco mejor el 20, 10 y 15. El detalle está en hallar el Z-in. Acá era Z-in 1 y acá era el Z-in 2. Vamos a hallar ese 1, 1 y ese 2, 2 de frente, que son los más sencillos de hallar. Y bueno, pues sabemos que para hallar Z-in 1, voy a ponerlo de azul. Uy, ya está en azul. Acá tenemos nuestra carga de 50 ohmios. Así que, ¿a qué sería igual a esto? Sería la suma de estos dos en serie con paralelo 15 más 20. Es decir, Z in 1 es igual a 20 más 15 paralelo con 10 más 50. Agarras tu calculadora impedancia favorita. Y sería 15 por 60, serían 900 sobre 75. Serían 12 si no me equivoco, así que debería ser 32. Voy a comprobarlo rápidamente. Efectivamente son 32. Y vamos, bueno, voy a ponerlo acá arriba. Sería 32 más 50 sobre... Ups. Que es 32 menos 50. Ya sería 32 menos 50 sobre 32 más 50. Y de nuevo con calculadora. Esto sale menos 0.22. Menos 0.22. Esto quiere decir que nuestra onda de V1 va a reflejarse en prácticamente un quinto de su intensidad, pero con fase cambiada. Esto es lo que indica. Ahora hagamos lo mismo, pero con ese S2. S22 es el coeficiente de reflexión. Este es el símbolo de refracción, se entiende. Con Z0 en 1. Esto es igual a Z in 2 menos ZO, todo sobre Z in 2 más ZO. Y esto es igual a... Si es que este arreglo fuera simétrico, es decir, acá fuera 10-10 o 20-20, el del medio no importa mucho, pues S11 es igual a S22. Pero como en este caso no lo es, hay que volver a calcular Z in 22. Y Z in 22 sería con la carga acá de 50 ohmios. Esto estaría abierto, por así ponerlo, pero voy a dejarlo así. Y la fórmula sería 10 veces más 15 y el paralelo de 50 más 20. Sería 70, bueno, en este caso sería decimal. A ver, con calculadora, ¿cuánto sale? La calculadora me dice que es 22.36 ohmios, obviamente. Entonces, 22.36 ohmios menos 50, voy a colocarlo de frente. Bueno, esto lo colocas en la calculadora, 22.36 menos 50 es primero.
Este son 6 sobre 22.36 más 50. Y esto sería igual a menos 0.38. Esto indica que hay más atenuación si ingresamos señal por este lado que de este lado. Curioso. Bueno, eso sería la parte fácil para los parámetros S11 y S22 que están en la diagonal. Pero ahora faltan los que están no en la diagonal. Que son, de hecho, los, diría, más importantes. Esto de S11 y S22 que decía atenuación es la que se va a reflejar de vuelta a la onda, por eso tiene signo cambiado. En cambio, el S12 y S21 sí es la que vendría a ser de salida. Ingreso un parámetro, digamos, por 2 y qué es lo que me sale en 1. Estos parámetros que hemos hallado son qué ingreso en 2 y qué me devuelve el sistema por el mismo 2. Por el mismo puerto 2, quiero decir. Bueno, S12. Recordemos que era voltaje 1 sobre voltaje 2, arriba negativo, abajo positivo, cuando el voltaje 1 positivo es igual a 0. Y S21 es al revés, voltaje 2 negativo sobre voltaje 1 positivo, cuando voltaje 2 positivo es igual a 0. Una relación de voltajes. Bueno, ¿cómo llamamos estos de acá? Voy a volver a traer el circuito, o lo voy a dibujar rápidamente. Acá tenemos 20, 15 y aquí 10. Bueno, se entiende que es un resistor. Hay que hallar valores, expresiones de V1 y V2 que estén en función a un término común, VA. La división de ambas expresiones en términos de VA nos va a dar la ganancia o, bueno, transferencia que va a tener, transferencia de señal, que va a tener este parámetro scatter. Es muy parecido a lo que se hace cuando se analizan amplificadores de clase A o AB, que se tiene, digamos, la corriente de entrada, corriente de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida, en funciones de la corriente de base, del voltaje de gate, por ejemplo, depende de qué tipo de transistor estamos usando, porque la entrada y la salida no se relacionan directamente, sino hay que usar valores intermedios propios del dispositivo, del circuito. Lo mismo para este caso, estamos usando VA, que es un intermedio para ambos, para la transferencia. V1, V2. Y ya. Bueno, si empezamos suponiendo acá V menos y acá más, y acá más y acá menos, estaríamos en el caso de acá arriba. ¿Qué voltaje me da acá si yo ingreso una señal acá, con esta polaridad? Vamos a colocar la resistencia de carga, donde no estamos ingresando señal, porque estamos suponiendo que la señal ingresada por V1 más es 0. Y no puede estar cortocircuitada, naturalmente. Este es 0, pero V menos no es 0. V menos es lo que tenemos que hallar nosotros, así que hay que colocar una carga en medio, que es Z0. Bueno, entonces esto lo podemos calcular. Primero hay que hallar VA. VA, para el caso de acá arriba, para el 2.1, el S12, mejor dicho, es un divisor de tensión, en el que tenemos de entrada voltaje 2, tenemos como carga 15 paralelo 20 más ZO, y todo esto dividido entre 15 paralelo 20 más ZO más 10. Es como tener acá V2, acá tenemos 10, acá tenemos VA, y acá tenemos los 15 ohmios, y acá los 20, y acá ZO, y acá tierra. Bueno, es básicamente lo mismo, pero con mejor graficado. Ingresamos esto en la calculadora y nos da, tenemos 0.55 VA. Y ahora hay que hallar V1 menos, que es el de acá. Y como vemos, también es un divisor de tensión. Si fijamos el circuito, tenemos acá el punto VA, tenemos acá el resistor de 20, estamos viendo esta red de acá. Acá tenemos V1 menos y acá tenemos tierra, básicamente. ZO. Aquí tenemos ZO en medio. Es decir, que V1 menos sería el divisor de tensión de VA multiplicado por ZO sobre 20 más ZO. Eso sería 50 sobre 70, que sería 5 céntimos. Y eso en calculadora es 0.71. VA por 0.71.
Entonces son 7. ¿Ya? Por último nos queda relacionar ambos valores. V1 menos sobre V... Acá es V2. V2 más, V2 menos. Si dividimos V1 menos sobre V2 más, tendríamos V1 menos sobre V2 más. Tendríamos... Bueno, de esto hay que... Bueno, V1 ya lo tenemos que es VA por 0.71 menos. Pero V2 no tenemos una expresión clara. Tenemos que VA es igual a 0.55 V más. Si queremos despejar V2 más, hay que pasar el 0.55 dividiendo. Es decir, VA por 1 sobre 0.55. Este menos ya lo puedo borrar. VA y VA se van. Y nos quedaría la multiplicación de 0.55 por 0.71 fracciones. Que en calculadora nos da 0.39. Y este es el parámetro scatter S12. Listo. Ahora, para el caso de S12, es muy parecido, solo que la carga va a estar de este lado, ZO. Aquí vamos a tener positivo y acá vamos a tener negativo. Entonces, lo mismo. VA, bueno, acá no es sobre. VA va a ser otro divisor de tensión, en el que tenemos V1 más 20 ohmios, y acá tenemos 15 ohmios, 10 ohmios y ZO y acá tierra. Estamos viendo esta malla de acá. Digo, bueno, todo el circuito hecho. 20 ohmios, acá VA en medio. Sí, es todo el circuito. Esta malla de acá es cuando hallamos la relación entre V2 y VA. Voy a dejar este circuito ahí. Los otros los borré porque no había espacio. Pero ya. Entonces tenemos que VA es la entrada, V1 más. La carga, que sería el paralelo de 15 con ZO más 10. Que sabemos que es 60, ZO es 50. Arriba lo había dejado en términos normales, por si es que querían intentar memorizarlo, hacer su formulario, pero ya lo voy a intentar hacer más directo. Y esto es lo mismo, 15 paralelo con 60, más 20. 15 por 60 son 900, sobre 75 es 12, 12 sobre 32, V1 más, 6 sobre 16, o bueno, 3 octavos, eso no sé cuánto es. 12 sobre 32, 0.375. Para esto existen calculadoras. Ahora el caso de V2 menos. V2 menos es un divisor de tensión. Acá tenemos VA, acá tenemos 10 y acá tenemos ZO. Y este es V2 menos. Es la malla de acá. Entonces tendríamos ZO, V2 menos. Bueno, perdón, VA es la entrada. Y todos son divisores de tensión. VA de entrada por ZO, que son 50 sobre 60. Y 5 sextos son 0.83. VA por 0.83. Ahora tenemos que relacionar V2 menos sobre V1 más. V2 menos lo tenemos acá clarito, que es VA por 0.83. V1 más, igual que el caso anterior, hay que pasar este dividiendo y tendríamos que es VA por 1 sobre 0.375. Se van los VAs y multiplicamos 0.83 por 0.375. Lo pude haber aproximado a 0.38, pero como no salía infinito, pues lo dejé con tecitos. Sea como sea, el resultado es aproximadamente 0.31. Y ya tenemos todos los valores de la matriz scatter. Una pizarra más. Y como conclusión tenemos V1, V2, menos, menos. Aquí voy a revisar, ¿era menos o más? Que yo sepa si era menos, está bien. Ya. S11,
S21, S22, S12 por V1 más, V2 más. La matriz scatter es solamente la matriz con las S. Así que podemos decir V11 menos 0.22. V22 era menos 0.38. Menos 0.22 menos 0.38. ¿Qué más tenemos? S12, 0.39, S21, 0.31. 0.39, 0.31. Listo, esta es la matriz scatter. Ahora, ese fue el fin del primer problema, en que nos pedían hallar la matriz scatter.